¿Alguna vez te has preguntado si hay un hilo invisible que conecta toda la historia de la humanidad? Lo que estás a punto de descubrir no es solo un relato antiguo. Es el mapa de tu propia identidad como hijo de Dios. Quédate hasta el final, porque hoy algo dentro de ti va a cambiar al ver el diseño maestro de la redención con ojos nuevos. Antes de que existiera el tiempo, antes del primer latido de la creación, solo había uno. Sin principio, sin final, sin explicación posible para la mente humana. Dios no apareció un día. Él siempre ha sido el arquitecto de todo lo que existe, el Padre de la eternidad. Y entonces, desde el silencio absoluto, Él habló. Con una sola palabra, la oscuridad tuvo que ceder. La vida brotó en cada rincón del planeta, como si la Tierra hubiera estado esperando ese momento. 6 días de creación perfecta. Y al final, Dios miró todo lo que había hecho y dijo simplemente, es bueno. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la creación no estaba completa. Entonces Dios tomó el polvo de la tierra entre sus manos y modeló al hombre. No lo hizo como quien fabrica un objeto, lo hizo como quien da un regalo. Sopló su propio aliento en él y Adán abrió los ojos. Después vino Eva, y juntos, en ese jardín llamado Edén, vivieron algo que pocos seres han conocido, la paz verdadera. Sin embargo, la libertad tiene un lado oscuro. La posibilidad de elegir mal. Y así ocurrió. Una voz susurrante, una duda sembrada en el corazón, y todo cambió en un instante. La inocencia se rompió, y con ella, la cercanía con Dios. Los echó del paraíso, sí, pero no sin antes cubrirlos. En medio del juicio, su amor apareció en forma de pieles, una promesa de que la historia no terminaría ahí, que vendría alguien a restaurar lo que se había perdido. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. El pecado no tardó en crecer. Ya en la siguiente generación, la envidia convirtió a un hermano en asesino. Caín mató a Abel, y algo en la humanidad quedó roto para siempre. Pero Dios no abandonó el plan. Nació Set, y con él una nueva línea de esperanza. Los siglos pasaron, y la humanidad siguió cayendo, más y más, hasta que el dolor de Dios ante tanta maldad se volvió insoportable. Imagina ser el único hombre justo en un mundo completamente corrompido. Eso era Noé. Y en medio de esa soledad, Dios le habló y le dio una tarea que parecía absurda: construir un barco enorme donde no había mar. Noé obedeció. Las aguas llegaron, la tierra fue purificada, y cuando por fin el sol volvió a brillar sobre suelo seco, Dios pintó en el cielo el primer arco iris, no como decoración, sino como firma de un pacto eterno. Nunca más destruiré todo lo creado. Pero el orgullo humano es terco. Los descendientes de Noé comenzaron a crecer, a prosperar y a olvidar. En la llanura de Sinar, decidieron construir una torre que llegara al cielo, como si Dios fuera algo que se pudiera alcanzar con ladrillos. Dios los dispersó confundiendo sus lenguas. Y así, de ese momento de soberbia, nacieron las naciones y las culturas que hoy llenan la tierra. Entre todas esas naciones, Dios fijó sus ojos en un hombre llamado Abraham, que vivía en Ur. No era rey, no era guerrero. Era un hombre común al que Dios le hizo una oferta extraordinaria. Déjalo todo atrás y ve a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Sin saber a dónde iba, Abraham recogió sus cosas y obedeció. Eso, amigos, es fe. Génesis 12, 1-2. Vete de tu tierra,
y serás bendición. Dios le cambió el nombre a Abraham, padre de multitudes, y lo sometió a la prueba más difícil que un padre puede enfrentar: ofrecer a su hijo Isaac. Pero en el último segundo, Dios mismo proveyó el sustituto. El mensaje era claro: de este hombre y este linaje nacería la esperanza del mundo entero. La promesa pasó a Isaac, y de Isaac a sus hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob no era precisamente un modelo de virtud. Su propio nombre significaba suplantador, y lo demostró al engañar a su hermano para obtener la bendición del primogénito. Tuvo que huir. Pero en su soledad, Dios no lo abandonó. En Betel le mostró una escalera al cielo llena de ángeles, como diciéndole: aunque hayas fallado, aún estoy aquí. Años después, tras una lucha sobrenatural, Dios cambió su nombre a Israel. El engañador se convirtió en el patriarca de las 12 tribus. José era el hijo favorito, y eso le costó caro. Sus propios hermanos, consumidos por los celos, lo vendieron como esclavo. De la cisterna a la prisión, y de la prisión al trono de Egipto. Lo que sus hermanos usaron para destruirlo, Dios lo convirtió en el puente para salvar a naciones enteras de la hambruna. A veces, lo que parece el peor capítulo de tu vida es el que más necesitabas vivir. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Pasaron siglos. Los descendientes de Israel crecieron en Egipto, pero también cayeron en cadenas. Eran esclavos. Y entonces Dios eligió a Moisés, un hombre que ni siquiera se creía capaz de hablar bien, para pararle frente al hombre más poderoso del mundo. 10 plagas después, el faraón cedió, y cuando el ejército los persiguió hasta el mar, las aguas se abrieron, porque no hay ninguna cadena que Dios no pueda romper. En el Sinaí le entregó la ley a su pueblo, un pacto de santidad con una nación que él mismo había rescatado. Moisés murió sin pisar la tierra prometida. El relevo lo tomó Josué, no con ejércitos invencibles, sino con fe y obediencia. Cruzaron el Jordán como habían cruzado el Mar Rojo, de pie y con los ojos puestos en Dios. Las murallas de Jericó cayeron no ante arietes, sino ante trompetas y fe. Y así, siglos después de que Dios se lo prometiera a Abraham, Israel entró en su tierra. Pero sin un liderazgo claro, Israel entró en el ciclo más triste de su historia. Pecaban, caían bajo opresión, clamaban a Dios. Dios enviaba un libertador, vivían en paz y volvían a pecar. Así una y otra vez. Dios les dio a Débora, con su sabiduría, a Gedeón, con 300 hombres donde otros hubieran usado miles, y a Sansón, poderoso y trágico. Era una era que gritaba: necesitamos un rey. El profeta Samuel les advirtió: un rey les costaría caro. Pero el pueblo insistió, y Dios los escuchó. Eligió a Saúl, alto, imponente, con toda la apariencia de un líder. Al principio humilde y victorioso, pero el corazón de Saúl fue cambiando, y con él su obediencia. Llegó un momento en que el Espíritu de Dios se apartó de él, y Dios comenzó a buscar a alguien diferente. Cuando Saúl falló, Dios no mandó a buscar a un héroe, mandó a buscar a un pastor. Samuel fue a la casa de Isaí en Belén y fue descartando uno por uno a sus hijos más imponentes, hasta que llegó al menor de todos, el que cuidaba ovejas. Nadie hubiera apostado por él, pero Dios sí. Primera de Samuel 16:7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David no tardó en mostrar de qué estaba hecho. Cuando todo Israel temblaba ante el gigante filisteo Goliat, un muchacho sin armadura, con una honda y 5 piedras,
dio un paso al frente. No con arrogancia, sino con una certeza absoluta. Esta batalla no es mía, es del Señor. Primera de Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Pero el camino al trono fue largo y doloroso. La envidia de Saúl lo convirtió en fugitivo durante años, y aunque tuvo en sus manos la oportunidad de matarlo, David no lo hizo. No levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Esa respuesta lo define todo. Después de la muerte de Saúl, David unificó las tribus, estableció Jerusalén como la ciudad santa y llevó el arca del pacto al corazón de la nación. Pero hasta el mejor de los hombres puede caer. David pecó gravemente con Betsabé y conspiró para que su esposo Urías muriera en combate. Dios lo perdonó cuando se arrepintió, sí, pero las consecuencias de ese pecado marcaron el resto de su vida y su familia. Una lección que sigue siendo válida hoy. Nadie está por encima de la justicia de Dios, y el perdón no siempre borra las cicatrices. David murió después de dejar preparado todo para su sucesor, su hijo Salomón. Y cuando Dios le apareció y le dijo, «Pídeme lo que quieras», Salomón no pidió riquezas ni poder. Pidió sabiduría. Eso complacía tanto a Dios que también le dio lo demás. Su reinado fue el más glorioso de Israel, y su mayor obra, el primer templo de Jerusalén, una casa terrenal para la gloria del Dios eterno. Primera de Reyes 3:12. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Pero el esplendor de Salomón tuvo fisuras. Sus alianzas políticas lo llevaron a casarse con mujeres que adoraban a otros dioses, y poco a poco, la idolatría entró por la puerta del rey. Cuando murió, su hijo Roboam gobernó con mano dura y arrogancia, y el reino se partió en dos. El norte con 10 tribus bajo Jeroboam, y el sur, Judá, que conservó el linaje de David. Una nación dividida y en declive. En el norte, la historia fue una sucesión de reyes que alejaron al pueblo de Dios. Jeroboam levantó becerros de oro. Acab y su esposa Jezabel llevaron la adoración a Baal hasta los altares del pueblo. Pero Dios nunca se quedó sin voz. Envió a Elías, quien desafió a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. El fuego de Dios cayó del cielo, y la respuesta del pueblo lo dijo todo. Primera de Reyes 18:39. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios nunca dejó a su pueblo sin guía. Eliseo hacía milagros asombrosos. Isaías veía al Mesías como si ya estuviera allí. Jeremías lloraba de verdad, con el corazón partido, advirtiendo sobre lo que vendría. Ezequiel, Oseas, cada uno de ellos fue una señal de que Dios seguía ahí, seguía hablando, seguía esperando que su pueblo volviera a Él. Pero el pueblo no escuchó, y llegó el juicio. En el año 722 a.C., el reino del norte fue arrasado por Asiria. Luego, en el 586 a.C., Babilonia hizo lo mismo con Jerusalén. El templo fue destruido, las murallas derribadas, y el pueblo que Dios había liberado de Egipto fue llevado cautivo hacia tierras extrañas. Era el capítulo más oscuro de su historia, pero no el último. El exilio duró 70 años. 70 años en los que Israel aprendió, de la forma más difícil, lo que significa la fidelidad. Y cuando ese tiempo se cumplió, Dios movió el corazón de un rey pagano, Ciro de Persia, para que firmara el decreto que les permitió volver. Zorobabel, Esdras y Nehemías los guiaron en la reconstrucción no solo de murallas y templos, sino de una identidad perdida. Volvieron a casa, y volvieron como pueblo de Dios.
Desde el jardín del Edén hasta las murallas reconstruidas de Jerusalén. Esta es la historia de un Dios que nunca renuncia a su creación. Cada juez que liberta, cada rey que cae y se levanta, cada profeta que llora y anuncia, todos son piezas de un rompecabezas que apunta hacia el mismo lugar, hacia aquel que vendría a cambiarlo todo, Jesucristo. Y lo más hermoso de todo esto es que ese mismo Dios sigue hoy. El Dios de Abraham, de David, de Nehemías, es el Dios que conoce tu nombre, que ve tu historia y que tiene un plan que no ha terminado. Su fidelidad no caduca. Si este recorrido por la historia sagrada encendió algo en ti, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a Biblia de Cine para no perderte lo que viene. Cuéntame en los comentarios qué personaje bíblico te movió más el corazón y comparte este video para que la palabra llegue a quien la necesita. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.